Hola amigos bibliófilos, y hoy toca Wrap Up al filo. Tenemos el resumen de las lecturas de septiembre, aquí justo al final del mes de octubre, que fueron 4 novelas que podríamos titular como No todo pasado fue mejor. Que además es verdad, no todo pasado fue mejor. Y sin más, comencemos, que se nos hace tarde. El primer libro que leí fue A la caza del amor, de Nancy Mitford, que es una novela que venía muy recomendada por gente como Magra Tajos Tiernos y por eso se lo pedí prestado a mi padre. ¿En busca del amor? Sí. ¿Y eso? Me lo ha recomendado gente que conozco. ¿Quién? Si tú no tienes amigos. Bueno, ¿lo tienes sí o no? Se trata de un libro ligero, con un tono sobre todo de comedia e incluso con algo de sorna y sátira, sobre una mujer, Linda Radlett, que siempre va en busca del amor de su vida, pero nunca tiene suerte con los candidatos que encuentra. Está contado desde el punto de vista de la narradora, Fanny, que es su prima y mejor amiga, y quien siempre, desde la niñez, ha ido de visita a la casa de los Radlett, una familia de terratenientes de Oxfordshire, Inglaterra, cuyos miembros son a cada cual más excéntrico, y que por supuesto no se basa nada en la propia familia de Nancy Mitford. ¡Qué va! Las hermanas Mitford, que 2 fueron fascistas, otra comunista y Nancy era socialdemócrata. De ahí su tono un poco de superioridad y casi paternalismo, porque la socialdemocracia fue la ideología que ganó en Europa tras la Segunda Guerra Mundial, porque eso de apoyar a los nazis como que no funcionó para detener a los comunistas, así que mejor les damos un Estado de Derecho a los trabajadores, ¿eh? Lo menciono porque viendo el ascenso del fascismo y quién se queda callado otra vez, igual se os había olvidado. Vamos a tener que repetirlo todo otra vez, ¿verdad? Que conste que no ayuda nada que la socialdemocracia se haya convertido en socialliberalismo, ¿eh? Pero si tú eres socialdemócrata, pues por eso mismo, ¿quién mejor que yo para criticar la deriva de la socialdemocracia en estos años? ¡Contenta me tenéis! Total, que Nancy puede mirar por encima del hombro a los personajes que se aliaron con los fascistas o con los que son comunistas. Hay cierto tono cínico en cómo cuente esta historia. A veces parece que está de vuelta de todo. Y me sorprendió que el final fuera más triste de lo que esperaba en un principio. No es de llorar, pero sí un poco de bajón. También me sorprendió que en un momento dado en el que Linda se va a Francia a ayudar a los refugiados de la guerra civil que huían de España, Nancy Mitford lo escribía dando una serie de pequeños detalles que demuestran que o bien un conocido se lo contó, o bien viene de la experiencia de su hermana Jessica, la comunista que fue a España en plena guerra civil. Porque son detallitos que a una inexperta en estos temas no se le ocurren así como así. En definitiva, que es una novela ligera y divertida que basa su comedia en las situaciones absurdas a las que llegan sus excéntricos personajes y que a mí me hizo pasar un rato agradable. La segunda novela que me leí fue La hipótesis de Saint Germain, de Manuel Moyano, de quien ya había leído El imperio de Yegorov, un libro que sigue siendo mi favorito suyo. La hipótesis de Saint Germain se nos cuenta desde el punto de vista del dueño de una revista que versa sobre fenómenos paranormales, ovnis, fantasmas, visiones, magufadas en general, a lo cuarto milenio, y que de repente recibe la visita de un tipo que dice haber encontrado al conde de Saint Germain, un personaje histórico real lleno de misterios que se dice que es inmortal. Y a partir de ahí empieza la investigación y los problemas. Manuel Moyano ya hacía una mezcla de géneros en El imperio de Yegorov, y aquí también ocurre algo parecido, aunque en menor sentido. En principio parece un thriller con un aire a reportaje de investigación, un poco una novela histórica, porque se hace una recreación histórica de la vida del hombre que se sospecha que es Saint Germain, pero hacia atrás, de la actualidad hacia el pasado. Y todo ello en realidad es una ficción en sí misma, porque luego resulta que la novela es una historia de ciencia ficción muy clásica. No desvelaré mucho aquí, pero el libro es mucho más de ciencia ficción de lo que parece en un principio. El protagonista me parece un acierto, porque pese a ser el director de una revista sobre lo paranormal, él es un escéptico que no cree en nada de eso, y su descreimiento funciona muy bien para hacer verosímil la trama. Y el conde de Saint Germain como misterio también funciona muy bien, porque, como he dicho, es una figura histórica real, alguien de quien se decía que nunca envejecía, que tenía innumerables nombres, una fortuna inagotable y habría descubierto incluso la piedra filosofal. Y como Elvis, muchos dijeron haberlo visto tras su muerte. Una leyenda urbana con siglos de antigüedad. La novela está bien escrita, Moyano es un escritor con oficio a estas alturas, y es fácil y entretenida de leer. Y ese giro a la ciencia ficción clásica es un buen toque. El tercer libro que leí fue Hikmet Giza, un pueblo árabe de Ese Yizar, del que ya hice una videoreseña.
Solo decir aquí que es una novela corta pero densa que me gustó mucho, que trata de un grupo de soldados israelíes en la guerra del 48 a quienes ordenan evacuar un pueblo árabe en medio de ningún sitio. Nos habla de la deshumanización del enemigo en la guerra, del peligro de la obediencia ciega, sin discusión ni crítica, y es básicamente el idealismo de Guisard haciéndose trizas en tiempo real. Y el último libro que me leí fue El tren de Teresa Mira de Echeverría. Este lo compré cuando fui al Ansible Fest, el festival de ciencia ficción feminista que se celebró en Bilbao. ¿Fuiste a las charlas? Estuve por ahí. Total, que la gente de la editorial Café con Leche, que es una editorial pequeñita, estaba por ahí y me cayeron muy bien, gente muy maja, y leí la reseña de este librico, que es una novela corta, y les pregunté si se parecía a Solaris, y me dijeron que la gente les había comentado que se parecía más a la película Rompenieves. De la emoción agarré 2 ejemplares. Al final solo me compré uno. Tengo que decir que no se parece a Rompenieves, pero que aún así me ha gustado. Sí, ambos suceden en un tren donde vive el protagonista y el ejército que dirige. Pero Rompenieves es una alegoría política, mientras que El tren es una novela que va, sobre todo, de amor. Amor homosexual, en este caso. Son personajes encerrados en un tren que avanza en un planeta desconocido que, como el tren, huyen hacia adelante. Haciendo así una comparación loquísima, diría que tiene partes de Rompenieves, Solaris, la adaptación de Solaris de 2002, que no se parece en nada al libro, y Centauros del desierto. Sí, el western protagonizado por John Wayne. Tiene mucho de western esta historia, y le va muy bien, porque son estos exploradores en un planeta extraño que van descubriendo, en un tren que altera la vida de los alienígenas nativos que viven allí y con los que tienen más que palabras. Podría muy bien ser una película del oeste, aunque en este caso la historia va más sobre los problemas de comunicación y las complejas relaciones interpersonales. No me esperaba para nada esta historia, y me gustó, aunque hubiera preferido que fuera más larga. No está bien pedirle a un relato que sea lo que no es. Debes juzgar lo escrito, no lo que quieres que se hubiera escrito. Además, la autora no es una novata, tiene un gran uso del lenguaje y es especialista en novela corta. Si hubiera querido escribir una novela larga, lo hubiera hecho. Pero, aún así, yo creo que la historia daba para ello, y a mí me hubiera gustado saber más del trasfondo de los personajes, de su pasado, del planeta. Tal y como es este relato, me ha sabido a poco. Las pinceladas están muy bien, hay una buena recreación con muy poco, pero yo necesitaba más contexto. De todas formas, como novela corta está muy bien, y el hecho de que use nombres en euskera para los alienígenas, como hablante del idioma, me parece un buen toque, porque el euskera suena a extraterrestre a los demás. A mí no, pero a los demás. Y ya está, eso es todo. Ese fue el mes de septiembre, un mes un poco raro, unas lecturas un poco extrañas. No malas, para nada, pero me dieron unas venadas que leí varias cosas que no se parecen en nada entre sí. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya ayudado a haceros una idea de estos libros, a conocerlos si no los conocíais. Y sin más, gracias como siempre por estar ahí, escuchándome. Hasta la próxima vez. Adiós.